Que el Señor Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo les pueda visitar, llevando a cada uno el consuelo y la respuesta y el apoyo que necesita en estos momentos. Antes de iniciar, por favor, vamos a tener una oración. Buen Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu gran misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque eres un Dios que siempre está dispuesto a apoyarnos y a socorrernos. Te pedimos, oh Dios, que tú perdones nuestras transgresiones y tú nos ayude cada día a hacer tu voluntad. Dirígenos siempre. Al exponer tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo se pueda mover en cada corazón. Que tú estés ahí para llevar consuelo, para llevar esperanza y para hablar a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, en esta noche, noche de oración y testimonio, el tema que voy a tener, pues, estaba un poco indecisa. Regularmente no elijo predicar de mí, pero como hoy es miércoles, oración y testimonio, y yo tengo un testimonio que complementa el tema, y al escuchar a nuestra amada hermana Jacqueline, creo que el Señor tiene un propósito. Tenemos que creer que el Señor tiene un propósito para todo en nuestras vidas, aunque en determinado momento no lo podamos entender. Y aunque en muchos momentos no lo vayamos a ver, pero tenemos que aferrarnos a la fe y creer que hay un propósito en todo y que por sobre todas las cosas Dios está en control. Y si Dios está en control, el barco no va a naufragar. En algún momento puede entrar agua, se pueden mojar los pies y hasta la ropa, y podemos creer que nos hundimos. Pero si nos aferramos a la fe y creemos que hay un propósito y Dios está en control, llegaremos a la orilla y llegaremos salvos, porque llegaremos tomados de la mano de Cristo Jesús. Hace algunas semanas, 3 semanas atrás aproximadamente, yo estaba feliz, muy feliz, extremadamente feliz. Había recibido contestación a una petición especial que tenía delante del Señor. Y entonces, el Señor tuvo a bien contestar aquella petición, aunque era difícil humanamente, pero Él es un Dios y es el Dios de lo imposible. Entonces, si tenemos un Dios grande, hay que pedirle cosas grandes. Y entonces yo siempre le explico al Señor con todos los detalles, el por qué te estoy pidiendo, por qué lo quiero de esa manera, pero si tú entiendes que no es de esa manera, que sea tu voluntad y no la mía. Pero no había terminado de sonreír cuando entró una llamada a mi teléfono y cuando contesto, había una noticia no agradable, proporcional en tamaño al milagro que yo acababa de recibir. Y entonces yo me quedé frisada. No sabía qué emoción sentir. No entendía por qué llegaron juntas. Y luego llegó una segunda llamada y una tercera llamada de diferentes personas. Y las noticias que llegaron no fueron agradables. Pero la primera noticia relacionada a mí en lo personal quebró mi corazón. Quebró mi alma, pero no quebró mi fe. Y en ese momento estaba en la cocina y no tengo tendencia a llorar ni a derrumbarme con facilidad. Pero yo le dije,
Señor, tú no me quieres. Eso fue lo que salió de mi corazón en ese momento, porque el dolor era tan profundo que yo le dije, Pa, tú no me quieres, porque ¿por qué tengo que pasar por este proceso? Esto duele demasiado. Y me quedé en esa tristeza sumergida sin entender, sin preguntar. Pensé en llamar una o dos personas cercanas y conversar, porque a veces humanamente sentimos la necesidad de apoyo y de consuelo, pero no lo hice. Porque cuando tengo situaciones muy difícil, no puedo hablar. Tengo que quedarme en silencio, tengo que quedarme a solas y tengo que orar para procesar y digerir estas emociones. De repente recibo una invitación por Zoom de un familiar que le tocaba predicar en una sociedad de jóvenes. Y cuando vi la invitación, yo dije, no, no es mi mejor momento, no estoy preparada para esto. Estaba en ese dilema y entonces dije, bueno, pero a lo mejor el Señor me dice algo, déjame ver. Pues cuando lo abrí y vi que iba a predicar de Job, entonces lo apagué y dije, es el libro que más he leído en la Biblia. Incluso lo puedo recitar. ¿Qué me puede decir el Señor a través de Job? Si Job me lo sé literal de memoria. Pero recordé una frase que le he dicho a una amiga. Cuando algo se repite en tu vida, es porque aún falta algo por aprender. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Me decidí a escuchar el tema. Y cuando va el conferenciante en la introducción, narrando la historia conocida de cada uno de nosotros sobre Job, y cuando dice y le va narrando, cuando va llegando el criado y le va contando a Job, y le dice que vino y murieron los esclavos y que se perdió todo lo material que tenía. Y en un momento me llama la atención en el capítulo 1, versículo 16, que uno de los criados le dice, descendió fuego del cielo. Cuando dice que descendió fuego del cielo, ahí yo pude entender por qué Job estaba tan confundido y tan atribulado y tan seguro que sus calamidades venían de las manos de Dios. Job no entendía el conflicto en el que él estaba inmerso. Luego que vino un viento del desierto y se desplomó la casa, y yo recuerdé el huracán que nosotros pasamos recientemente, y yo dije, aquello tiene que ser terrible, porque aquel viento impulsado por el enemigo, aquello tiene que haber sido horroroso. Y en esas dos introducciones yo entendí dos cosas. Que a mi vida puede caer fuego del cielo y puede llegar viento del desierto y yo puedo ser sacudida y estremecida y no necesariamente Dios me está castigando por mis transgresiones. El enemigo muchas veces puede azotar mi vida y yo estoy siendo parte de un propósito, como dice Romanos 8:28, que los que aman al Señor todo acontece para bien conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Como hijos de Dios, hemos leído y entendemos y hemos leído el plan de salvación, la historia de la creación, cómo fuimos creados, con qué propósito fuimos creados. Y a veces nos hemos quedado con decir, no fuimos creados para morir, no fuimos creados para tener pérdida, para separarnos, para ver la muerte. Pero mis amados, tenemos que orar y remontar y elevar nuestra mente más arriba. Eso cambió. Por eso vino Jesús. Significa que el dolor
es parte de nuestra vida en la tierra. Pero nuestro dolor tiene esperanza. No estamos solos en el dolor, no sufrimos solo. En el dolor podemos ser fortalecidos. En el dolor podemos crecer. En el dolor podemos acercarnos más al Señor. Y es un aprendizaje que no lo vamos a olvidar. Y es un aprendizaje que nos va a enseñar una lección importante en nuestro crecimiento espiritual. Jesús lo dijo, que en el mundo íbamos a tener tribulaciones, íbamos a tener dolores, pero que no nos preocupásemos porque Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Y de repente yo dije, fíjate, pensaba que no tenía nada más que aprender de Job. Pensé que mi mente no iba a poder desconectarse de mi dolor. Y continué escuchando un poquito más. Pero cuando llegó la parte en que le dijeron a Job que sus hijos habían fallecido y Job se había quedado absolutamente despojado de todo, no solo lo material, sino los lazos más importantes que nos unen en esta tierra, que son los lazos familiares. Dice que rasgó su vestidura, se rasuró, y la expresión de Job me hizo levantar de la cama. Job dice, Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios alabado. Y yo te digo, amada hermana, amado hermano, no sé cuál es la situación que te acongoja en esta noche, pero Dios tiene poder. Aunque ese fuego que hoy te quema no lo haya derramado el Señor sobre ti, Él puede apagarlo. El dolor que hoy te quema, el Señor puede pasar un bálsamo. Cuando buscamos el apoyo y el consuelo de un amigo es importante, ese abrazo, que nos escuchen. Pero tenemos que tener la fortaleza y la sabiduría que tuvo Job, porque aquellos amigos no le brindaron el bálsamo que él necesitaba, más bien se convirtieron en un aguijón en su piel ya lacerada. Y cuando yo escuché que él dijo estas palabras, yo me puse en pie y dije, espérate un momento. Job perdió más que yo y pudo alabar a Dios. Job perdió más que yo y aún glorifica a Dios. Mis hijos aún están vivos y yo sigo orando por ellos y están en las manos del Señor. Entonces yo tengo que aferrarme a algo. Yo no lo entiendo, pero tiene que haber un propósito. Yo no lo veo, pero creo que hay un propósito. Y me arrodillé a orar. Pero yo no pude orar, yo lloré, pero yo tenía entonces una esperanza, yo tenía un consuelo. Y ese es el que yo quiero presentarte en esta noche. Aférrate a tu fe. Aférrate a creer que hay un propósito en todo lo que te esté pasando. No te preocupes por saber, no te preocupes por ver, porque cuando tengas que ver el propósito, si es la voluntad de Dios, Él lo va a mostrar a tu vida. Entonces tú le vas a dar gracias a Dios por ese proceso. Recordemos a José, cuando los hermanos de José lo vendieron. Fue doloroso para su padre y fue horroroso para él. Pero José era parte de un propósito, el cual él mismo lo pudo entender más adelante, sus hermanos y su padre y aquella nación que no conocía a Dios. Pero José no entendía en ese momento y tuvo que esperar años, pero él eligió creer, eligió confiar. Cuando Moisés fue sacado 40 años al desierto, a veces lo decimos y no lo analizamos, pero si analizamos el contexto donde se crió Moisés, el confort que tenía, la comodidad que tenía,
Y tú sacar un adulto de 40 años y llevarlo al desierto 40 años más, no es agradable, no fue fácil, pero él eligió creer que había un propósito y se aferró a él, aunque dolía. Hermano, los procesos de crecimiento son dolorosos, pero si elegimos mantenernos aferrados a Cristo Jesús, seremos victoriosos y saldremos fortalecidos. El escritor de Romanos 8:28 fue la persona mejor indicada para escribir lo que acaba de decir, porque sabemos y conocemos la historia del apóstol Pablo. Sabemos sus vicisitudes, las pruebas que tuvo que enfrentar, y se mantuvo firme. Por eso, cuando él dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Él está hablando de cosas que conocía. Él no está hablando como a veces nosotros quizás hablamos de la historia que le pasó al pueblo de Israel y de las historias que encontramos en la Biblia, que nosotros no hemos pasado ni la 10ª parte de esas vicisitudes y a veces nos quedamos, hermano, sin aliento y sin fuerza para continuar. Entonces, Pablo en el 37, en el 39, dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y amén por eso. A eso es que tenemos que aferrarnos. Ahí es que tenemos que buscar refugio. Y Pablo es la persona mejor indicada para hablar de esa experiencia, porque él estuvo en tantas y tantas situaciones donde su vida estuvo en riesgo, donde pudo sentir en carne propia el maltrato, el hambre, el esconderse, y llegar a pensar en algún momento, estoy solo, el Señor me ha abandonado. Pero Pablo entendía que en medio de sus vicisitudes había un propósito. Y eso es lo que yo deseo transmitirte en esta noche. Los que aman al Señor, nada es casualidad, nada es coincidencia. A veces hay fuego que cae en nuestras vidas o viento que estremece en nuestras vidas. Y muchas veces, hermano, tenemos que ser conscientes que es el fruto de nuestras decisiones. Porque a veces nosotros decidimos por nuestra cuenta, no le consultamos a Dios, no obedecemos a Dios, elegimos nuestro propio camino. Y cuando llega ese fuego y nos está quemando, entonces culpamos a Dios. Si decidimos pasar esos momentos que nos estremecen de la mano del Señor, el termómetro de nuestra fe se va a activar y nos va a decir en qué grado estamos. Las pruebas ayudan, aunque sea fuerte, mis hermanos. En medio de las pruebas podemos crecer. En medio de las pruebas podemos acercarnos más al Señor. Y si no estamos totalmente conectados al Señor, las pruebas nos van a evidenciar cómo está nuestra fe, qué arreglos podemos hacer. Y así como el hijo pródigo, lejos de su casa, en medio de sus pruebas, en el camino que él eligió, recordó que en la casa de su padre, para los empleados, había comida, había un trato decente y había respeto. Y por sobre todas las cosas, había dignidad.
porque aún a los empleados se les respetaba su dignidad, cosa que él había perdido y nadie le reconocía. Y por eso él pudo recapacitar en medio de su prueba y decir, yo estoy a tiempo, voy a casa de mi padre, porque esa puerta nunca se va a cerrar. Aunque él estaba lejos, estaba distante y sabía que había fallado, pero reconoció que el fuego que lo quemaba, él mismo se introdujo en él, que era parte de un propósito, porque si a lo mejor él no pasa esa experiencia, no llega a madurar y a valorar y entender que el mejor lugar donde debía estar era en la casa de su padre, es cierto. Por eso es que mi enfoque para las diferentes situaciones que tengamos que atravesar es el mismo. Mantenernos cerca de Dios. Nunca soltar su mano. Hay pruebas que van a durar y hay pruebas que nos van a desgarrar. Si buscamos en el libro de Job, el capítulo 19, Job 19, capítulo 25 al 29. Job 19, capítulo 25. Job exclama y dice algo que nosotros ya conocemos de memoria, pero hay un punto en el que yo quiero que enfaticemos esta noche. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo me identifiqué con esa parte, porque en mi prueba, en mi tribulación, mi corazón desfallecía dentro de mí. Sentía que mi lengua se pegó a mi paladar. Le di gracias al Señor por la mascarilla, porque pude ir a mi trabajo con la mascarilla y nadie notar la aflicción de mi rostro. Y dije, gloria a Dios. La mascarilla, aparte de protegernos del COVID, también nos sirven para disimular nuestra tristeza. Porque hay momentos en que a veces tratas de reponerte y componerte totalmente y humanamente se nos hace difícil. Pero se puede, mis hermanos, se puede. Si nos agarramos del Señor, se puede. El mensaje principal de esta noche que quiero dejarte, porque fue lo que me edificó y fue lo que me ayudó y fue lo que he encontrado en las diferentes personas en la Biblia. Si vemos a Jacob, luchó con el ángel y luchó toda la noche y ya estaba lastimado físicamente, pero a él no le importaba su dolor, él estaba decidido a luchar por su bendición. Él se aferró a su fe. No te suelto hasta que tú me bendigas. Entonces, aférrate al Señor, aférrate a Jesús, dile lo que te duele, llórale a Él. Si vas en el carro y tienes que llorar, llora, pero no estás llorando solo. Pero no le pidas explicación. Dile, Señor, yo no entiendo, pero sé que soy parte de un propósito. Ayúdame a cumplirlo. Ayúdame a poner tu nombre en alto. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar. Ayúdame a sentir que tú eres un Dios vivo. Recordemos, mis hermanos, que este evangelio tendrá que ser predicado. Y a veces damos la ofrenda en la iglesia y decimos, y será predicado este evangelio del reino por todas las naciones y vendrá el fin. Pero hay un detalle que se nos olvida. Será predicado por testimonio, por testimonio, por testimonio. Hermanos, si algunos de nosotros
tiene que fallecer por el COVID, pidámosle a Dios morir cantando un himno, poderle dar testimonio antes de ser entubado al que me va a entubar y morir con una sonrisa como murieron los mártires del pasado. Porque Jesús me prometió la vida eterna. Pero en este mundo no sabemos los procesos que tengamos que pasar, pero pidámosle que cualquiera que sea para glorificar el nombre de Dios. Yo le dije después, ay, pa, perdóname, que yo te dije que tú no me querías. Pero me sentí como una niña malcriada, porque fue así como un suspiro de dolor, no de rebeldía. Pa, tú no me quieres, porque esto no puede ser, no puede ser. Y entonces le dije, dame ahora equilibrio para asistir a las demás personas que me están solicitando en su tribulación. Hazte cargo de la mía, encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Hermanos, yo no le estoy hablando porque lo leí, le estoy hablando porque lo leí. Le estoy testificando porque lo he vivido, lo estoy viviendo y he visto la gloria del Señor. Y recordaba a un primer anciano de mi iglesia, el señor Vinicio Ruiz. Y ese señor decía, en los años 85, que si el cristiano supiera la importancia y el significado de las pruebas, cuando saliera de una pidiera la otra. Y todos nos reíamos y decíamos, ay, no, pero ve, el hermano Vinicio está mal de la cabeza. ¿Cómo es que yo voy a pedir pruebas a mi vida? Y él dice que mientras más grande es la prueba en tu vida, mayor es el poder de Dios derramado en tu vida. Eres parte de un propósito hermoso. Dios se quiere glorificar en ti. Y a lo mejor eres parte de un propósito y esa bendición y ese testimonio va a contagiar a otras personas. Pero tienes que tener fe y pedirle fortaleza al Señor y no tenerle miedo al dolor. Eso es lo que el enemigo quiere, que le tengamos miedo al dolor. No le tengamos miedo al dolor físico. Tengámosle miedo al dolor que puede matar nuestra fe. A eso es lo que tenemos que tener miedo. Sepamos, hermanos, cuando fallezca un familiar, en la forma en que sea, cuando nuestros hijos o seres queridos se aparten del Señor, tenemos que tener una claridad mental, emocional de entender. Mis hijos, cumplí con la parte que me tocaba, instruirlo, testificar, serle fiel a Dios. Mis hijos pudieron ver a Cristo en mí. Recordemos que nuestros hijos tienen un libre albedrío. Y Dios quiere y nosotros queremos, pero si ellos no quieren, inhabilitan a Dios, porque Dios no le viola el libre albedrío a nadie. Hermanos, tenemos que orar y pedir sabiduría, sabiduría para que el enemigo no nos confunda en medio del dolor, para que el enemigo no nos confunda en medio de las pruebas. Cuando el refrigerador no esté lleno, Dios no te está fallando. Dios prometió darte el pan día a día. El hombre, por las facilidades del trabajo y cómo ha evolucionado el mundo y cómo se han distribuido las cosas y de acuerdo a los ingresos, pues hemos planificado hacer compra quincenal, semanal, a 30 días de acuerdo a los ingresos. Perfecto. Cuando abrimos la nevera y está llena, estamos felices. Pero cuando la nevera empezó a ventilar y a ver un hueco vacío, nos estamos preocupando y estamos nerviosos y decimos que Dios nos falló. Dios no es un Dios de pequeñeces. Tenemos un Dios grande. Comportémonos con la ayuda del Espíritu Santo a la altura del Dios que tenemos, del Dios que le servimos. Que cuando se paren frente a nosotros puedan ver que somos ciudadanos del reino. Que cuando se paren frente a nosotros puedan ver algo diferente. Que cuando nos vean en medio del fuego nos puedan ver firme, porque no nos toca a nosotros apagarlo.
Le toca a Cristo apagarlo. Y si nos consume, que nos consuma, pero que no consuma nuestra alma, que no consuma nuestra fe, porque sabemos que Cristo está con los brazos abiertos, esperándonos para redimirnos y para llevarnos en gloria a morar y vivir con Él. Estamos en tiempos difíciles. Los tiempos están cambiando. Quizás las cosas vuelvan a ser como antes. Quizás sí, quizás no, quizás mejoren, quizás se pongan un poquito más fuerte. Pero en todo esto, mis hermanos, tenemos la oportunidad de nosotros acercarnos más a Dios. Ahora que estamos con más tiempo y tranquilidad en nuestros hogares, revisémonos con sinceridad. Estamos a tiempo. Si estoy descuidada en el estudio de la Biblia, si estoy descuidando en la oración, si estoy descuidando predicar, estoy a tiempo de pedirle al Espíritu Santo y decirle, escudriñame. Hacer como hacía David. Señor, escudriñame, escudriñame, mira, dime, enfócame. Dime, ¿qué tú quieres que yo haga? Revise su hogar y dígale, Señor, ¿qué no te gusta de lo que hay aquí? Porque lo saco inmediatamente. Porque yo quiero que tú estés aquí. Y si en mi casa hay algo que a ti no te gusta, tú me lo dices. Pero dime lo que yo te pueda entender, porque yo quiero agradarte. Hágale sentir al Señor que Él es el Rey. Hágale sentir al Señor que Él es tu dueño. Que no pase como la lección que estamos estudiando, que cuando el enemigo se pare frente a tu puerta, no sepa a qué Dios tú le sirves. Porque un día tú dices una cosa, pero otro día haces otra, o del labio dices una cosa, o dices otra, y en las pruebas y en las tribulaciones te derrumba y estás como el que no tiene fe o el que no tiene un Dios. Tenemos un Dios vivo que nos ama y está a nuestro lado. Yo no puedo explicarte el propósito de las pruebas, de tu prueba. No puedo decirte el por qué, no puedo decirte hasta cuándo, pero te puedo decir y te puedo abrazar que eres parte de un propósito, que Dios está en control, que tú no estás sola y que cuando menos tú lo esperes, Cristo te dará la respuesta. Oremos y recordemos lo que dice Mateo 8:20. Todo el que pueda, por favor, busquen su Biblia en el libro de Mateos, el capítulo 28. Mateo capítulo 28, el versículo 20, la parte de la mitad del capítulo 28, que es una promesa hermosa. Le dijo Jesús a los discípulos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. Jesús está con nosotros. Somos parte de un propósito, de su propósito. Y el propósito principal de Cristo Jesús es darnos la vida eterna y morar con nosotros por toda la eternidad. Oremos para que las tribulaciones no nos confundan, para que Él pase bálsamo de paz, para que Él nos consuele en la prueba y en la tribulación. Y dilo hasta que te lo memorices y te lo aprendas. Tiene que haber un propósito y tú estás en control. Y yo te aseguro que el Señor no te fallará. Dios te guarde, Dios te bendiga. El Señor derrame paz y el Señor te colme de bendiciones. Oremos. Amante Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias por tu amor infinito. Gracias, Padre, porque somos parte de un propósito por el cual viniste a la tierra y moriste por cada uno de nosotros. Fortalécenos ahora y que el Espíritu Santo nos dé la porción que necesitamos para acrecentar nuestra fe y sobrellevar nuestras pruebas y nuestras cargas sin flaquear, sin fallar, sin volver atrás.
Permite que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, aunque nosotros no lo entendamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y muchas gracias, hermano.